Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera epístola de Timoteo, capítulo 1 y versículo 12, donde dice: Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Pudiera referirse aquí Pablo a la gracia como el perdón amoroso de Dios, por el cual exonera de juicio y la promesa de bendición temporal y eterna de forma gratuita para los pecadores culpables y condenados, sin que haya mérito de su parte y sin tener como fundamento algo que haya hecho o dejado de hacer. Pablo, nótese que da gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, porque Él es la fuente de esa gracia, como señala el capítulo 1 y versículo 14. Ahora bien, el orden de las palabras en el texto griego destaca la gratitud de Pablo. Literalmente está diciendo agradecido estoy. Nótese que Pablo estaba constantemente agradecido a Cristo Jesús, al Mesías, el Hijo terrenal de Dios con la gloria celestial. Cuando dice nuestro, incluye Timoteo también como súbdito del Señor. La Biblia afirma de forma reiterada que Jesucristo, junto con Dios el Padre, es la única fuente de toda gracia. Y es por eso que Juan escribió en su Evangelio de Juan capítulo 1 y versículo 17, donde dice: Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y también Romanos 3:24 nos dice que fuimos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por tanto, Pablo estaba consciente de la obra de gracia en su propia vida. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15 y los versículos 9 y 10, escribió: Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y también le escribió a los Efesios cuando dice en Efesios capítulo 3 versículo 8: A mí, que soy menor que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Por tanto, Pablo está expresando gratitud por 4 aspectos de la gracia de Dios en su vida. En primer lugar, por la gracia que escoge. Pablo, nótese, estaba siempre consciente de que Dios lo había escogido tanto para salvación como para el apostolado. En el libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 14 y capítulo 26, versículo 16, está mencionando Pablo precisamente esto cuando está dando su testimonio. Y en Romanos 1:5 se refiere a la gracia electiva de Dios con relación a sí mismo. En Tito 2:11 y en Efesios 2:8 y 9 con relación a todos los creyentes. En segundo lugar, por la gracia que capacita, ya que mediante la gracia de Dios Pablo fue fortalecido. Dios no solamente lo escogió por gracia para salvación, sino que también por gracia le dio fortaleza que no merecía, pero que sin embargo necesitaba para vivir esa vida de salvación, como señala la segunda carta a los Corintios, capítulo 9 y versículo 8. Así pues, el Señor fortaleció a Pablo
durante los momentos más oscuros y peligrosos de su vida, ya que fue encarcelado por segunda vez y se enfrentó a la ejecución y fue abandonado además por sus compañeros, como dice la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Pudo aún dar testimonio de que el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Segunda de Timoteo, capítulo 4 y versículo 17. Pablo vivió toda su vida con la fortaleza que le dio el Señor. Por eso él podía decir, todo lo puedo. Además escribió en Filipenses 4:13, en Cristo que me fortalece. Y nótese que los creyentes no recibimos simplemente la gracia en la salvación, sino que vivimos de allí en adelante en la esfera de la gracia, como dice Romanos capítulo 5 y versículo 2. En tercer lugar, por la gracia que confía Dios cuando dice, lo tuvo por fiel, o digno de confianza, y fue la gracia quien hizo a Pablo serlo. En la primera carta a los Corintios capítulo 7 y versículo 25 se describe a sí mismo como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Y por la gracia de Dios, Pablo fue fiel al ministrador del ministerio que se le confió. Primera de Corintios capítulo 4 y los versículos 1 y 2. En cuarto lugar, por la gracia que emplea y que lo puso en el ministerio, se refiere a un servicio muy humilde, como dice en Colosenses capítulo 1 y los versículos 23 al 25, ya que mediante el empleo de este término, Pablo muestra que no se está jactando de su fidelidad o de su responsabilidad. Nótese esto, y es que el escritor griego Plutarco nos dice que cuando un Espartaco ganaba una victoria en los juegos, su recompensa era que podía estar al lado de su rey en la competencia. Y también a un luchador espartano en los Juegos Olímpicos se le ofrecía un soborno considerable para que abandonara la lucha, pero él lo rechazaba. Por último, luego de un tremendo esfuerzo ganaba su victoria. Y alguien le podría decir, bueno, espartano, ¿qué has obtenido con estas costosas victorias que has ganado? Y seguramente él respondería, he ganado el privilegio de estar frente a mi rey en la competencia. Y al igual que el espartano, Pablo no buscaba honra para sí. Su espíritu humilde se mostró en su declaración de que yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Gálatas capítulo 6 versículo 17. Y en su deseo de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Filipenses capítulo 3 y versículo 10. Las palabras de Jesús en la segunda carta a los Corintios capítulo 2 y versículo 9, cuando le dice a Pablo, bástate mi gracia, se probaron una y otra vez en la vida del apóstol Pablo. Continúa ahora con el versículo 13, donde dice, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. La gracia de Dios estaba muy vivida en la mente del apóstol Pablo, producto de su pasado, ya que como un gran pecador necesitaba una gran gracia. Antes de su espectacular encuentro con Jesucristo resucitado en el camino de Damasco, Pablo fue antes, como dice, blasfemo y perseguidor e injuriador. Y nótese que un blasfemo es quien calumnia a Dios y abiertamente habla mal de él. Y Pablo
no solo había sido blasfemo, sino que se había llevado a otros a blasfemar. Y también Pablo, al dar su testimonio ante el rey Agripa, en Hechos de los Apóstoles capítulo 26 versículo 11, Pablo narra cómo obligaba a los cristianos a blasfemar. Su ataque se dirigía al final no contra la Iglesia, sino contra Jesucristo mismo, como señala Hechos de los Apóstoles capítulo 9 y los versículos 4 y 5. Así pues, Pablo había destrozado el decálogo, hecho pedazos sus mandamientos en la roca de su propio orgullo, ya que como blasfemo Pablo quebrantó la primera mitad de los 10 mandamientos, que hablan de la relación del hombre con Dios. Y también nótese que, como perseguidor e injuriador, quebrantó la segunda parte, que tiene que ver con la relación del hombre con hombre. Entonces, Pablo era un implacable y fiero perseguidor de la Iglesia, como dice Hechos de los Apóstoles capítulo 8 versículo 3. Ahí describe el caos que creó, entrando incluso en las casas para arrestar a los creyentes. Y no solo, aprobó la muerte de Esteban, como dice Hechos de los Apóstoles capítulo 8 y versículo 1, sino de muchos otros también, Hechos de los Apóstoles capítulo 26 versículo 10. Por tanto, un injuriador es una persona sin la preocupación moral por la bondad humana. En nuestro lenguaje moderno, pudiéramos llamar a tal persona un bravucón. También nos dice un injuriador. Esto denota que la persona es conducida por la violencia y el menosprecio por los demás para maltratarlos. Verlos humillados y sufriendo les produce placer. Pudiéramos incluso llamar sádico a un injuriador. Y aparece en la lista de pecados de Romanos capítulo 1 y versículo 30. Y nuestro Señor Jesucristo empleó la forma verbal para describir el maltrato que sufrirá durante su arresto y juicio. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18 y versículo 32, dice: «Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido». Considerando el pasado violento de Pablo, no he de extrañar que Ananías, aquel que el Señor llamó en Hechos de los Apóstoles capítulo 9 versículo 13, y los discípulos también, fueran cautelosos para aceptarlo a Pablo como un hermano más, ya que recordar de lo que había sido librado ayudó a Pablo a mantener una actitud humilde y además agradecida. Sigue diciendo este versículo: «Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad». Aunque la necesidad de gracia de Pablo era grande, el poder de la gracia de Dios fue aún mayor. Pablo era una prueba viviente de la verdad que expresó en Romanos capítulo 5 y versículo 20, donde dice: «Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia». Y a pesar de su pecaminoso pasado, se le recibió con misericordia. El verbo auristo pasivo, fue recibido a misericordia, pudiera traducirse como fui objeto de compasión, ya que la miseria de Pablo se enfrentó cara a cara a la compasión de Dios. La misericordia difiere de la gracia en que la gracia quita la culpa, mientras que la misericordia quita la miseria que causa el pecado. Y Pablo recibió junto con la gracia salvadora el inmerecido alivio de la miseria. Entonces cabe hacerse una pregunta, y es la siguiente: ¿cómo podría un pecador tan vil como Pablo recibir misericordia? Como Pablo describe y dice: «Lo hice por ignorancia e incredulidad».
Nótese que Pablo no era un apóstata, endurecido, rechazando la luz plena de la revelación de Dios. No era como los fariseos que entendieron la enseñanza y el poder de Cristo, pero sin embargo lo rechazaban. Ni tampoco se le debe clasificar como aquellos que, como dice en Hebreos, capítulo 6 y los versículos 4 al 6, donde dice: los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Él, Pablo, no comprendía el alcance de sus acciones. Ahora bien, pecar voluntariamente después de tener la verdad puede traer como resultado permanente juicio de parte de Dios. Nótese lo que dice también aquí en Hebreos, capítulo 10 y los versículos 26 al 27, donde dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. Y por otra parte también dice en Números, capítulo 15 y los versículos 30 al 31, la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja al Señor. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra del Señor y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Así pues, los que pecaron deliberadamente y voluntariamente estaban más allá de la esperanza de expiación, ya que no estaban arrepentidos. Pero los que pecaron sin intención y se arrepintieron y tuvieron fe, fueron cubiertos por la expiación hecha en el día de la expiación. En el Nuevo Testamento, Jesús oró por quienes lo habían crucificado, como dice en Lucas capítulo 23 y versículo 34, cuando dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. También Pedro afirmó esa verdad en Hechos de los Apóstoles capítulo 3 versículo 17, donde dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Pablo era responsable totalmente de sus pecados, ya que él era el primero de los pecadores, como dice el versículo 15, pero recibió perdón porque no fue rebelde a la visión celestial. Hechos de los Apóstoles capítulo 26, versículo 19. Cuando se enfrentó Pablo a la verdad, la creyó, como así señala Romanos capítulo 7 y versículo 9. La gracia de Dios es lo suficientemente poderosa para redimir al peor de los pecadores, que esté dispuesto siempre a arrepentirse. Continúa ahora con el versículo 14, donde dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia divina aparece solo aquí en el pasaje, pero impregna el pensamiento del apóstol Pablo desde el versículo 12 al versículo 17. Pecado abundante da paso a gracia más abundante, dada por nuestro Señor más abundantemente. Viene de una persona compuesta formada de la palabra regular para abundante, con la preposición añadida. A Pablo le gustaba añadir a las palabras para darles intensidad. Y esto nos da la idea de una medida desbordada de la gracia de Dios, que es más grande que el pecado del hombre. Y nótese lo que dice en Romanos, capítulo 5 y versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase,
mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y suficiente para suplir todas nuestras necesidades. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 8, dice: «Y poderoso es Dios, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra». Con la gracia superabundante viene la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La fe salvadora no es una obra meritoria por medio de la cual ganamos la gracia divina. Más bien, y nótese esto, es un don de la gracia de Dios. En Efesios, capítulo 2 y versículo 8 dice: «Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios». La gracia que escoge nos otorga la posibilidad de creer en Jesucristo y además confiar en Dios para salvación, ya que la fe y el amor se vinculan a menudo con la salvación en el Nuevo Testamento, como así dice Efesios capítulo 1, versículo 15 y Colosenses capítulo 1, versículo 4, ya que forman un todo en la salvación. Entonces, un verdadero cristiano se caracteriza por una fe permanente. Nótese lo que dice Colosenses, capítulo 1 y versículo 23. «Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro». Y también, cómo no, del amor. La primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 14, nos dice: «Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte». Así pues, la gracia de Dios tan abundante que incluye no solamente la salvación, y nótese esto, sino también la fe y el amor que la acompaña. Continúa ahora con el versículo 15, donde dice: «Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero». Comienza diciendo este versículo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Téngase en cuenta que las cartas pastorales tienen 5 dichos fieles, que son verdades dignas de todo crédito de ellas. Esta, la del versículo 15, es la primera. La segunda la hallamos en el capítulo 3, versículo 1, luego en el capítulo 4 y los versículos 7 y 9, y también en 2 Timoteo 2, 11, 13 y Tito capítulo 3, versículos 4 al 8. Y en esta se concreta el núcleo del Evangelio que Pablo predicaba. Las 5 palabras fieles son resúmenes del aspecto básico a la vez que fundamentales de la doctrina, ya que es posible que algunas de estas estuviesen circulando entre las iglesias como un pequeño credo. La primera de ellas que se está considerando tiene además la fuerza de que debe ser recibida por todos. La principal fuerza de esta máxima recae sobre el carácter digno de confianza de las palabras que están en ella, o si se prefiere, del mensaje que la sustenta. El adjetivo pudiera ser, en esta construcción, tanto intensivo, en cuyo caso significaría que toda la palabra, esto es, de todo el contenido de ella, o también extensivo, en sentido de que es una palabra que merece ser recibida absolutamente por todos, es decir, digna de aceptación universal. Por tanto, la verdad del mensaje es firme cuando dice
que Cristo, Jesús, vino al mundo para salvar a los pecadores. Y esta es la gran verdad del Nuevo Testamento en relación con el Señor Jesús, ya que el Verbo eterno se hizo hombre y vino al mundo de los hombres. Juan capítulo 1 y versículo 14. Y el Eterno se hizo un hombre del tiempo y del espacio. El Dios de la gloria asentó su tabernáculo entre los hombres y en él hemos visto manifestada la plenitud de la deidad de Jesucristo, como señala Colosenses capítulo 2 y versículo 9. La verdad de la venida de Cristo al mundo es la base fundamental de la salvación de todo pecador. En el plan de salvación, el tiempo se cumple para realizar la obra soteriológica y Cristo Jesús vino al mundo, como así dice Gálatas 4:4. Es, por tanto, necesario entender que el momento en que Dios da cumplimiento a la promesa y envía al mundo a su Hijo, ocurre cuando el tiempo histórico como el tiempo previsto y determinado también por parte de Dios. La segunda verdad que debe ser es que la venida de Cristo al mundo era para salvar a los pecadores. La admirable gracia de Dios se manifiesta en el propósito de la venida del Señor. No vino sino para buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas capítulo 19 versículo 10. Solo Él determinó salvar al pecador en un acto de soberanía antes de la creación del mundo. Por tanto, Jesús no vino para reorientar al mundo, sino para salvar al mundo, esto es, para que todo pecador pueda encontrar por fe en Él el perdón de pecados y la vida eterna. Ya que nada hizo el hombre para merecer la salvación, ni nada puede hacer para alcanzarla, ya que la salvación es por gracia mediante la fe. Efesios capítulo 2 y versículo 8 y 9 nos dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La evidencia de esta verdad es que es digna de ser recibida por todos. Es el mismo apóstol Pablo, ya que él dice que es el primero de los pecadores, no en el tiempo, sino en la intensidad. Es como si dijese que de todos los pecadores por los que Cristo vino para salvarlos, Él era el mayor. Es un motivo alentador, puesto que si Pablo era el mayor y pudo ser salvo, ninguno debe de inquietarse por si podrá o no podrá salvarse. Es también muy interesante el poder ver el progreso espiritual en la vida del apóstol Pablo por medio de sus escritos. Escribiendo año antes a los Corintios, le dice que era el más pequeño de los apóstoles, Primera de Corintios capítulo 15 versículo 9. Y años después dice que a los Efesios que él era el más pequeño de todos los santos, Efesios 3:8. Y ahora, ya hacia el final de su carrera, se presenta como el primero de los pecadores. Entonces cabe hacerse una pregunta y es la siguiente: ¿es esto una exageración o una percepción hiperbólica? Ya que ciertamente a la luz de este escrito Pablo se presenta como el perseguidor de la iglesia. Si su propósito no hubiera sido impedirlo por la soberanía de Dios, no sabemos si hubiera extinguido a la iglesia naciente. Dice en ignorancia, pero no en menor responsable, ya que luchó contra Cristo mismo persiguiendo a los suyos, como podemos observar en Hechos de los Apóstoles capítulo 9 y los versículos 4 y 5. Por tanto, no cabe duda de que el calificativo
de primero de los pecadores tiene una cierta lógica, ya que él es el gran ejemplo de lo que significa la salvación y el programa divino para salvar al pecador. Y nótese esto, que si Pablo es el peor y fue recibido a misericordia, lo será cualquier otro que acuda por la fe a Cristo Jesús. Y voy concluyendo ya con esto. Estimado y estimada oyente, puede decirse que la gran mayoría de las personas se ven a sí mismo como personas que son honorables y buenas, ya que suelen dar dos argumentos. Siempre lo tienen en la boca, como por ejemplo, yo no maté a nadie o yo no robé. Pero se olvidan que sin embargo sí que han mentido y que han deseado cosas que no han manifestado, pero que las guardan en su corazón. Eso por citar solamente dos cosas nada más. Pero, sin embargo, miremos lo que dice Dios en su palabra en cuanto al hombre y a la mujer. Romanos capítulo 3, versículo 12 dice: todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y también en el Evangelio de Mateo capítulo 19, versículo 17 dice: Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Estimado y estimada oyente, cuando Dios dice esto del hombre, esto quiere decir que todo hombre y toda mujer tiene un grave y gran problema con Dios, y ese problema se llama pecado. Y es por esa razón que la misma palabra de Dios dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tengas en cuenta que este es el ofrecimiento de Dios hacia el hombre pecador. Y recuerda, Dios ama al mundo, pero sin embargo aborrece el pecado, y el pecado está en el hombre, y ese pecado debe de ser quitado, y solamente alguien lo puede quitar. Es por eso que toda persona que rechaza al Hijo de Dios, a Jesucristo, como su único Salvador, seguirá teniendo ese grave problema con Dios a causa de su pecado. Pero sin embargo, toda aquella persona, sea hombre, sea mujer, que cree en Él, recibirá la salvación y la vida eterna. Así que, amigo y amiga oyente, tú decides ahora. Si tu respuesta es sí, pues yo te animo ahora a que tú ores conmigo una oración de fe para recibir a Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Ora conmigo y repite allá donde estás. Dios eterno, tu palabra dice bien claro que no hay de los hombres bueno ni aún uno, porque todos hemos pecado y todos nos hemos desviado. Pero en esta hora vengo delante de ti humildemente, pidiéndote perdón por todos mis pecados y todos mis delitos, y me arrepiento de ellos. Y te abro mi corazón, Jesucristo, y te recibo en este momento como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí,
y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.